¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Ryan se llevó a su bebé? ¿Resultará que es Fusun quien quema los cimientos? ¿Podrá Fusun llevarse a Ada con ella? ¿Qué pasará entre Miran y Cian? ¿Se revelará el verdadero rostro de Dilsa? Todo y más en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Ryan puede traer a su bebé al mundo de una manera saludable, no olvides compartir nuestro video. Miran estaba realmente molesto después de enterarse de la situación de Ryan. Aunque quería matar a Fusun sin saber qué hacer, no lo hizo por su promesa a Ryan. Le prometió a Ryan que los salvaría. Después de buscar todo para tener éxito, encuentra a un médico llamado Turan Akdenith. Cuando va al médico, le explica la situación. Sin embargo, el médico no acepta. Y ahora está sin esperanzas. El acortamiento en el tiempo les obliga a tomar una decisión con Ryan. Y finalmente, Umut decidió que se llevaran al bebé. Cuando Ryan va a la sala de operaciones, Turan llama al Dr. Miran y le dice que puede salvar tanto a Ryan como al bebé Umut. Miran quiso detener la operación corriendo, y cuando ingrese al quirófano, verá que Ryan no se llevó al bebé. Porque Ryan quiere dar a luz a este bebé pase lo que pase. Por eso no le dará trabajo a Ada para comprar el bebé. Y después de eso, el médico de Turan se hará cargo de la situación de Ryan. Ryan no quiere ser malo con nadie por su situación. Tanto es así que después del incendio de la Fundación Umut, no se quejaron de nadie. Ada sabe que fue Fusun el responsable del incendio de la Fundación Umut. Sin embargo, no le dirá nada a Miran en este momento. Fusun, que ya no puede ganar a Ada con esto, continuará atacando a Miran en cada oportunidad. Sin embargo, si Miran se da cuenta de que es Fusun quien quema los cimientos, esta vez realmente matará a Fusun. Miran seguirá pensando que Cian quema los cimientos por el momento. En este caso, romperá la brecha entre los dos. Por otro lado, Dilsa no deja de lidiar con Ryan. La última vez, cuando su madre escuchó todo, abofeteó a Dilsa con fuerza. De todos modos, cuando Ada se enteró de lo que había hecho Dilsa, se enojó mucho. Dilsa estará muy enojada con todos que la traten de esta manera y no dejará a Ryan sola. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Ryan tiene que contarle todo a Miran. Miran no puede creer lo que escuchan. Cree que le dijo a Fusun algo así para evitar que hiciera algo. Sin embargo, Ryan dice que todo es real, y Miran casi se destruye ante lo que escucha. Y luego quiere reunirse con Ada. Cuando Ada cuenta lo que pasó, no hay duda de que ya es cierto. Y vuelve a colapsar. Se revela. Él está muy triste. Luego le dice a Ryan que tenga al bebé de inmediato. Sin embargo, Ryan ciertamente no acepta esto diciendo cómo romper a nuestro bebé. Miran lleva a Ryan al puente, diciéndole que si no lo aceptas, ven y déjame mostrarte cómo es vivir sin ti. Cuando van al puente, no vives cuando tienes a tu bebé, pero saltemos juntos del puente diciendo cómo viviré sin ti. Él le dice que Ryan ha saltado de este puente antes y que saltará en este día. Cuando Ryan se da cuenta de esto, abraza a Miran y le dice, apóstrofe, ¿qué pasará? Apóstrofe. Miran dice que no importa lo que pase, va a encontrar una solución y no dejar que les pase nada. Miran está tan enojado que no puede controlarlo y llega a Fusun y le pide una cuenta. Sin embargo, no le hace nada a Fusun, aunque está muy enojado por hacerle una promesa a Ryan. Él regresa a la mansión pero está muy molesto y no entra. Se sube a su auto nuevamente y llega el momento de Azize. En ese momento, siguió a Miran en el Caspio y cuando vio a Azize venir hacia él, se fue, tristemente. Miran llama a la puerta y cuando Azize abre la puerta, se encuentra con un Miran destruido frente a él. Él lleva a Miran y le dice a Miran lo que pasó. Azize tampoco puede creer lo que escucha en Esma. Sin embargo, intentan apoyar a Miran en esta mala situación. Cuando Miran dice cómo vivir sin Ryan, intenta calmar a Miran diciéndole que vivirás una vida con Azize Ryan. Esa noche, Azize no puede dormir en absoluto, y al día siguiente, cuando se levantan, jura que se vengará de Fusun mientras esté con Esma. Miran está muy desesperado. Se quedó temprano en la mañana y comenzó a buscar médicos especialistas para Ryan. Por la mañana, cuando Dilsa y Ada vienen del pueblo, Ada está muy enojada con su madre. Ada aprendió que Dilsa lo sabe todo. Y se lo dirá a Miran. Sin embargo, Dilsa quiere prevenir. Mientras tanto, la madre de Dilsa se entera de lo sucedido y se enoja mucho con Dilsa. Por otro lado, Frat intenta llegar a él para encontrarse con Miran. Sin embargo, Miran no mira sus teléfonos. Mientras tanto, envían a Zeynep de la mansión. Cuando entra, Zeynep se enoja mucho cuando Yaren habla de los tiempos que solía estar con Frat.
Miran lo ha aprendido todo ahora. Se enoja mucho con su madre y Aza. Como están buscando un remedio para Ryan, confrontan a Aza y Ryan y discuten lo que pueden hacer. Aza habla de un médico llamado Turan Akdenif. Mientras tanto, Dilsa los escucha. Cuando habla en voz alta sobre Ryan, su madre los escucha. Y abofetea a Dilsa y le dice que se enojará mucho y lo enviará de la mansión. Mientras tanto, Azar llega a Miran y quiere hablar. Mientras todo esto sucedía, Cian y Fusun también se conocieron y comenzaron a hablar sobre Miran. Como Fusun ya no quiere tratar con Miran, le pide a Cian que deje el cuello de Miran. Cian no acepta lo que dijo Fusun, diciendo que la guerra ya no me concierne y se va. Azar insistentemente quiere hablar con Miran. Cuando empezaron a hablar, le pregunta por qué fue a Cice. Miran dice que solo busca un hombro en el que apoyarse. Azar, por otro lado, abofetea a esta misma chica y a Miran. Mientras tanto, cuando Miran le dice que Ryan morirá, Azar se sorprende. Inmediatamente corre hacia Ryan y lo abraza. Caspian está muy molesto. No sabe qué hacer y se rebeló. Después de eso, Cera también vino y lloró, y se metieron en problemas junto con Ryan. Turan Akdenif le dice a Miran que el médico se mueve constantemente. Miran, por su parte, informó al jefe de policía y comenzó a buscar al médico por todas partes. Frataslambre quiere tomar las cuerdas en su mansión. A pesar de Fusun, atiende una llamada telefónica a Yaren y se la da. Pero cuando toma la mano de Fred para agradecerle frente a los ojos de Yaren Zeynep está profundamente enojado. La moral de Zeynep es muy mala. Cuando van a sus habitaciones, Firat pregunta por qué Zeynep está molesto. Cuando Zeynep habla de lo que sucedió con Yaren, Fred dice que lo que sucedió en el pasado fue solo un malentendido. Fred le pide a Zeynep que confíe en él, y al decir que aprenderá lo que es Yaren con el tiempo, toma el corazón de Zeynep. Haga lo que haga Miran, no puede aceptar que Ryan muera. Quiere estar con él en todo momento e intenta hacer lo que quiera. Es muy impotente. Cuando mira a Ryan, llora. Y le dice a Ryan que quiere cantar y dormir con su voz. Cuando Ryan duerme, el jefe de policía llama a Miran y Turan dice que encontró al médico. Sin embargo, dice que está un poco preocupado y no deja que nadie se le acerque. Miran quiere aprender cuál es su lugar e ir con ella. Ara acude a su madre Fusun. Dice que ha aprendido todo y no la volverá a ver y la deja. Fusun estaba muy enojado y pensó que era nuevamente por Miran. Fusun no puede digerir esta situación e inmediatamente ordena a sus hombres que hagan un movimiento de contraataque. Por otro lado, Azar fue a Cice. Cice está muy sorprendido. Cuando regresan a casa, Azar le abre el corazón a Cice. Ahora, si me olvido de todo y lo dejo a un lado, ¿qué cambiaría si abrazara su cuello y escuchara lo que quería escuchar? Cice está muy emocionado. Azar ahora le dice a Cice que intentaré perdonarte. Y Cice se conmueve mucho cuando dice que no te miraré como a Cice, sino como si mirara el amor sin fin de mi padre, Aise. Acaricia la cabeza de Azar y dice que todo estará bien y Ryan también. Por otro lado, su madre, incapaz de soportar lo que ha hecho Dilsa, decide ir al pueblo. Incluso si Ada y Ryan querían evitarlo, tomó una decisión. Se quita el amuleto del cuello y se lo da a Ryan, diciendo que ya no lo necesita. Miran Turan encontró al médico y se acercó a ella. Turan le cuenta al médico lo que sucedió. Sin embargo, Turan no quiere aceptar al médico al principio. Miran, por su parte, le entrega el cuaderno que Ryan le escribió a Mudbaby y le dice que nos salva la vida logrando que esta vez no pudo tener éxito antes. Después de lidiar con Azar Cice, lo lleva a la mansión Sadoglu y sorprende a todos. Todo el mundo está tan encantado como sorprendido. Cuando van a cenar, lo único que falta es Miran. Cian, por otro lado, sigue enojado con todos. No puede soportar que Cice venga a la mansión. Cuando le cuenta a Andan lo que sucedió, obtiene una reacción inesperada. Andan le dice que deje de perseguir tal maldad y que no debería ser víctima de su ira. Incluso si Azar quiere ir y calmarse, Cian no renuncia a su ira. Antes de que empiece la cena, Miran también crece. Están muy molestos y tienen problemas con Ryan. Fusun estaba preparado para quemar los cimientos. Y vierte gasolina por todas partes y le prende fuego. Cuando resultó que el incidente fue provocado por la mañana, todos sospecharon de Cian. Miran va hacia Cian con ese enojo y comienza a pelear con él. Todo el mundo se enoja con Cian y camina sobre él. Nadie le cree, aunque dice que no hace un mundo. Sin embargo, Cice se calma diciéndoles a todos que estén tranquilos y escuchen a Cian primero. Miran sigue viendo a Cian como responsable de todo. Pase lo que pase, Ryan intenta calmarla. Sin embargo, cuando no se calma,
Ryan se enoja mucho y le dice que se detenga ahora. Miran no puede soportar la situación de Ryan y se abrazan y se calman. En la mansión Sadoglu, todos todavía piensan que la causa del incendio es Cian, pero Azize ciertamente piensa que Cian no hizo esto. Debido a que Cian piensa que Fusun es responsable de los incidentes, inmediatamente va a su lado. Aunque Fusun dice que no lo hizo, no le cree y se va. En la mansión, todo el mundo habla de reconstruir la fundación Umut. En las siguientes horas, su padre Mahfouz llega a Ryan y le dice que quiere cubrir los costos de reconstrucción de la fundación. A Ryan le gusta mucho. Mientras preparan un café y beben, su padre le pide a Mahfouz que hable sobre su verdadera familia. Padre e hija tienen una agradable charla. Mientras tanto, Azar y Zera los ven. Sin embargo, no quieren ir a ellos y estropearles el ánimo. Fusun no quiere aceptar lo que dice Azar. Por eso le dice a Azar que vaya con él y crea en sí mismo, no en los demás. Sin embargo, Azar se dio cuenta de que había Fusun cerca de la fundación. Le dispara a Fusun en la cara y dice: ¿cómo puedo confiar en ti si me mientes cada vez que lo despide? Y ahora mi madre está muerta y tu hija está muerta. Deja el fuego dentro de Fusun. Todos los esperan mientras Miran y Ryan se preparan para salir a recibir tratamiento. Cuando salen, Ryan se enferma repentinamente y es llevado al hospital. Todos están muy preocupados. Sin embargo, está en buenas condiciones y lo primero que quiere recuperar es ver a Miran. Sin embargo, su situación está empeorando y tienen que tomar una decisión lo antes posible. El tiempo es demasiado corto y tienen que llevarse al bebé. Miran intenta persuadir a Ryan para que se lleve al bebé. Ryan no quiere rendirse, pero no les queda nada por hacer. Y cuando están muy molestos, Umut decide sacar al bebé. Ryan va al quirófano con Ade y comienzan la operación. Miran espera afuera con mucha tristeza. En ese momento, Turan llama al Dr. Miran y le dice que hay esperanza de que ambos sobrevivan, aunque sea un poco. Cuando Miran escucha esto, se apresura a ir al quirófano. Cuando entra, Azar se quita los guantes. Miran pregunta si hay una operación. Harto de Yaren, cae. Miran se altera cuando escucha a Ryan decirle a Aslan que le guarde el secreto y exige a gritos que le cuenten de qué se trata. Ella no se atreve a confesarle que Far mató a Mehmet y Aslan la cubre desviando su atención sobre el asunto. Mientras tanto, Yaren, que ha visto a su prima entrando en la casa vecina con un hombre, quiere ponerla en evidencia y va a buscarla con la familia. Gracias a Aslan, sale de nuevo airosa de la situación, lo que provoca otra vez la ira de Miran, que se ha enterado de todo escondido tras un muro. Nasud está convencido de que Esma miente. Como ha perdido la carta en la que Dilsa aseguraba que el hijo que esperaba era de Azar, Zera se cita con Esma y le pide que se lo cuente a los Sadoglu. Ella, por miedo a Azize, se niega. No sabe que Nasud la ha escuchado. Aún así, el señor desconfía y, cuando se queda de nuevo a solas con su nuera, le revela su plan para salir de dudas. Telefonea a Azar y quedan en verse en casa de Ayla, la mejor amiga de Dilsa. Ahí, antes de entrar, Zera cuenta a su esposo lo que sucede. Él no puede creerlo e interroga a la mujer quien, amenazada por Azize, miente. Dilsa quería huir de la tiranía de los Aslambe y creyó que la ayudaría si te decía que el hijo que esperaba era tuyo. Ryan, que sigue atormentada después de escuchar a Nasu que su padre sí mató a Mehmet, sufre los insultos de Yaren. Bravo, me tienes sorprendida. Te divorcias de Miran y ya lo has reemplazado por Aslan. A mí no me engañas como a los demás con tu carita triste. A Miran, que se ha colado en el palacio para hablar con su amada, le hierve la sangre al escuchar semejantes palabras y horas después se encara con la entrometida Sadoglu. No vuelvas a acercarte a Ryan o te arrepentirás, es mi última advertencia, le dice en una tienda, después de ordenar al dueño que los deje solos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir el video de nuestro abuelo con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.